Bayerlein, le ordeno que resista con su división en sus posiciones sin ceder terreno. Mis granaderos, mis ingenieros y mis artilleros antitanque, todos están firmes en la línea. Ninguno de ellos ha dejado sus posiciones, ninguno. Todos están tumbados en sus agujeros, quietos y mudos, porque están muertos. Era el 25 de julio de 1944. La Panzerlehr, la división de élite del ejército alemán, formada por veteranos endurecidos junto con los mejores instructores de las academias militares y equipada con los blindados más modernos del momento, estaba siendo aniquilado bajo la descomunal ofensiva norteamericana en Normandía. Pero, ¿cómo pudo la unidad más poderosa del Tercer Reich pasar de ser el orgullo de Hitler a quedar aniquilada en cuestión de semanas? ¿Qué errores, qué decisiones y qué choques brutales en el campo de batalla llevaron a este desastre? Hoy vas a conocer la historia completa del ocaso de la Panzerlehr, y lo que descubrirás en su final te dejará sin palabras. Comenzando por el principio, remontémonos hasta el 3 de noviembre de 1943. En este momento, se estaban produciendo combates cada vez más intensos en el frente oriental, en el que los alemanes estaban retrocediendo de forma irremediable. Mientras, en Italia, habían conseguido establecerse en la línea defensiva Gustav, aunque tampoco sabían por cuánto tiempo podrían resistir en ella. Además, los alemanes esperaban de forma inminente el gran desembarco aliado en Francia, aunque desconocían el lugar exacto en el que atacaría su enemigo. Durante los meses anteriores, muchas unidades alemanas que estaban en Francia habían sido enviadas al frente oriental para intentar reforzar principalmente al grupo de ejército sur del mariscal von Manstein, lo cual había debilitado las defensas en Francia de cara a una invasión aliada. Así pues, durante este 3 de noviembre, Hitler emitió su directiva número 51, en la que, entre otras muchas cosas, habló de la necesidad de no seguir debilitando el futuro frente occidental. Es precisamente en su último punto con respecto al tema de las unidades terrestres, en el que el líder alemán indicó que se debían crear brigadas móviles de refuerzo, compuestas por todo tipo de soldados que en ese momento no estaban combatiendo, entre los que se incluía a los instructores. Fue así como un mes y medio más tarde, a finales de 1943, surgió la 130 División Panzer, apodada como la División Panzerlehr. Lo más llamativo de esta unidad es que desde el primer momento fue considerada como una división panzer de élite, debido a que estaba compuesta por los instructores y profesores de dos academias en las que se formaba a las tripulaciones Panzer. Se trataba de hombres muy experimentados, veteranos en su mayoría del frente oriental, que debido precisamente a que se habían destacado en el combate, habían sido enviados a las academias para formar a las nuevas tripulaciones. Sin embargo, ahora eran nuevamente reclamados para el combate. Es en este punto donde surge un gran debate, en el que tenemos la siguiente cuestión. ¿Merece la pena tener en el campo de batalla a una división de élite, a cambio de sacar a los profesores de las academias? Y es que si bien vamos a poder contar con una unidad muy potente de forma inmediata, no cabe duda de que como consecuencia de esto, la formación de nuevas tripulaciones Panzer se verá reducida y empeorada, lo cual tendrá consecuencias negativas a la larga. Dejo que cada uno responda a esta pregunta según su criterio. En cualquier caso, tenemos que decir que el plan alemán consistía en rechazar la invasión aliada, utilizando para ello todos los medios posibles. Tras esto, se podría volver a una cierta normalidad en estas academias y podrían centrarse en el frente oriental con más calma. Por otro lado, si el desembarco aliado triunfaba y se terminaban abriendo paso hasta Alemania en muy pocas semanas, poco importaría ya si en estas academias había buenos profesores o no. Los primeros pasos de esta división los encontramos en el este de Francia, concretamente en los alrededores de Nancy, que fue el lugar donde los miembros de la Panzerlehr comenzaron a concentrarse. El experimentado y veterano general Bayerlein fue elegido personalmente por Guderian para comandar esta división de élite. Cuando a finales de enero ambos hombres se reunieron, Guderian le dijo a Bayerlein lo siguiente:
Esta unidad se ha creado específicamente para rechazar la inminente invasión aliada en Francia. Únicamente con esta división deberías ser capaz de arrojar al enemigo al mar. Tu objetivo no es la costa, tu objetivo es el mar. Estas palabras de Guderian nos indican sin lugar a dudas el gran esfuerzo que los alemanes habían hecho para crear esta división y las grandes hazañas que esperaban de ella. Tras una breve acción en Hungría en la que la unidad no entró en combate, el 29 de abril, ante la inminente invasión en Francia que esperaban los alemanes, esta división de élite fue enviada definitivamente a Francia y se ubicó al oeste de París, cerca de Chartres, durante mediados de mayo. El número de efectivos que la Panzerlehr tenía justo antes del inicio de la batalla de Normandía era de casi 17.000 hombres, junto con unos 230 carros de combate, entre los que se incluyen 80 Panthers, 103 Panzer IV, 8 Tigers y unos 40 cazacarros. Además, contaba con hasta 674 semiorugas, que la convertían en una división totalmente motorizada, con una potencia de fuego y movilidad abismales. Únicamente la 12ª División Panzer de las Waffen-SS podía competir con ella en cuanto a sus números. Con respecto a su personal, el 60% de sus hombres eran antiguos veteranos tanto del frente oriental como del italiano, en el que se encuadraban los instructores. Por otro lado, el otro 40% eran jóvenes de 18 años, con los que se había tenido que completar la división, y que fueron perfectamente instruidos por sus compañeros veteranos. Cuando el 6 de junio los aliados comenzaron su desembarco en las costas de Normandía, la Panzerlehr se encontraba en la ciudad de Chartres, a unos 170 kilómetros de las costas de Normandía. Si bien en un primer momento no recibió la orden de dirigirse hacia allí, a las pocas horas se le dio la autorización para que iniciase su marcha. A modo de curiosidad, durante la fase de creación de la división, Rommel pudo visitar a Bayerlein y le dijo lo siguiente: «Nuestros amigos del este no se imaginan lo que les espera aquí. No se trata de hordas fanáticas que vayan a lanzarse en masa contra nuestra línea, sin reparar en las bajas y sin ningún refinamiento táctico. Aquí nos enfrentamos a un enemigo que aplica toda su nativa inteligencia en el uso de sus múltiples recursos técnicos. Bayerlein, la gallardía y la tenacidad por sí solas ya no bastan para hacer un soldado». Estas palabras de Rommel estarían muy presentes durante toda la batalla de Normandía. El general de la Panzerlehr recibió la orden de iniciar la marcha hacia Normandía a las 5 de la tarde del 6 de junio, lo que provocó su protesta. Bayerlein argumentó que era muy peligroso moverse de día debido a la superioridad aérea enemiga y que por lo tanto sería mejor esperar a la noche. Pero Dollmann, comandante del 7º Ejército, se mostró inflexible y ordenó el inicio de la marcha. Era esencial que la Panzerlehr estuviese en Caen el 7 de junio por la mañana. Bayerlein había puesto especial atención en la importancia del camuflaje durante la fase de formación de su división. Con ello, esperaba recibir menos ataques aéreos. Había preparado a su unidad para moverse de noche y dispersarse y esconderse de día en numerosas aldeas. El camuflaje dentro de la Panzerlehr había sido tan bueno que no recibió ningún ataque aéreo durante las semanas previas al desembarco de Normandía. No obstante, ahora le estaban ordenando avanzar bajo la luz del sol. Sin poder negarse, la división Panzerlehr inició la marcha el 6 de junio a las 5 de la tarde. Tenían que llegar a Caen lo antes posible, y si solo se movían de noche, necesitarían al menos 3 días completo, pues solo podían recorrer unos 60 kilómetros durante cada noche. Los primeros ataques aéreos contra la Panzerlehr comenzaron esa misma tarde del 6 de junio. Ese primer ataque había causado 20 bajas e inutilizado un número incluso superior de vehículos. El propio Bayerlein estuvo bajo fuego aéreo enemigo alrededor de las 7 de la tarde. Pese a todo, la unidad siguió avanzando por la noche, pero al amanecer advirtió de nuevo a Dollmann de que moverse a plena luz del día era muy peligroso. No obstante, Dollmann insistió en que la Panzerlehr siguiera adelante. Hacia las 5 de la mañana del 7 de junio, la Panzerlehr estaba atravesando la ciudad de Argentan, a unos 65 kilómetros de Caen,
y la hallaron destrozada por los bombardeos y ardiendo. El siguiente ataque aéreo se produjo alrededor de las 5:30 de la mañana, cuando se acercaban a Falaise. La carretera principal, explicó Bayer Lane, estaba en tan mal estado que decían que era una pista de carreras para los cazabombarderos enemigos. Por su parte, Dolman había insistido en que se movieran manteniendo un silencio radiofónico total, como si eso fuera a impedir que las fuerzas aéreas aliadas los localizasen. Lo único que consiguió esa ausencia de comunicación fue impedir que el mando de la división tuviera un contacto claro con las diversas unidades y conociese el estado de su avance. De esta forma, Bayer Lane se vio obligado a ir él conduciendo personalmente a las unidades para enterarse de lo que estaba pasando. La Panzerlehr estaba incluso mejor equipada que la división Hitlerjugend de las Waffen-SS, pero de camino a Normandía perdió 84 semiorugas, 130 camiones y 5 carros de combate. Según Bayer Lane, eran pérdidas que no se podían asumir antes incluso de entrar en combate. Además, 40 de los camiones perdidos eran camiones que transportaban el combustible de la unidad, por lo que su destrucción condicionó el futuro movimiento de la Panzerlehr. Finalmente, no fue hasta la mañana del 9 de junio cuando la división de Bayer Lane pudo tomar posiciones al oeste de Caen, a partir de lo cual tuvo que ir estirándose para mantener la línea de frente, sufriendo continuos bombardeos. Después de un mes y medio de combates ininterrumpidos, la Panzerlehr fue enviada a las inmediaciones de la ciudad de Saarloup, donde recibiría el bombardeo más intenso sufrido por cualquier unidad en toda la guerra. Para el 24 de julio de 1944, los estadounidenses iban a lanzar una gran ofensiva conocida como la Operación Cobra. La unidad alemana que se encontraba en el eje de avance principal era la comandada por Bayer Lane. Para aniquilar por completo a los defensores alemanes, los estadounidenses iban a bombardear de forma masiva un área de entre 6,4 kilómetros de ancho por 2,3 kilómetros de profundidad, justo al norte de la localidad de Saint-Gilles. Este sector era exactamente donde se encontraba la Panzerlehr. 1.800 bombarderos pesados, 300 bombarderos medios y 350 cazas iban a ser los encargados de arrasar el sector, arrojando más de 75.000 bombas en esta pequeña franja de terreno. Era lo que comúnmente se conocía como bombardeo de alfombra. Nada en esa parcela quedaría con vida. En otra acción similar que tuvo lugar en las inmediaciones de Caen, uno de los soldados alemanes de la división Hitlerjugend comentó lo siguiente: «Es todo un honor que nuestros enemigos nos envíen un avión para cada uno de nosotros». No obstante, el terreno defendido por la Panzerlehr no iba a ser atacado solo por unos 2.500 aviones. A ellos se sumarían cerca de 1.000 piezas de artillería, con unos 140.000 proyectiles listos para ser disparados. A continuación, una vez que el sector hubiese quedado completamente arrasado, 1.500 carros de combate estadounidenses se lanzarían al ataque. Antes del ataque, la situación de la Panzerlehr era tan mala que Bayer Lane había pedido que su unidad fuese retirada de primera línea de frente. Cuando de repente vio a miles de bombarderos aliados en el cielo dirigiéndose hacia su posición, Bayer Lane pensó que continuarían hacia el sur. Una vez que vio que estaban lanzando las bombas justo en la posición en la que estaban sus hombres, el pánico fue total. Situado en su puesto de mando en un antiguo castillo en Le Mesnil-Jamey, que estaba a solo unos 5 kilómetros de la zona bombardeada, Bayer Lane pudo subir la torre para mirar a través de las almenas. Vio posiciones de artillería destruidas y la línea de frente, que parecía aniquilada. Todas las comunicaciones con las tropas de vanguardia se cortaron, así que, una vez que terminó el bombardeo, envió mensajeros en moto a investigar la situación, mientras que él mismo condujo hasta tan cerca del frente como le fue posible. Allí vio que al comandante de uno de sus regimientos no le quedaba casi nada. Luego, caminó hacia Becebrón, y allí le informaron de que la 275 División de Infantería también había sido completamente destruida. Al final logró comunicarse con el general Choltitz,
quien había reemplazado a Marsk como comandante del 84 Cuerpo de Ejército, y le dijo que no conseguiría mantener el frente sin refuerzos de como mínimo otro regimiento. Choltitz le dijo que no podía prescindir de ninguno, pero le reiteró la orden del Führer: no debía haber retirada. Poco más tarde, el bombardeo se reanudó sobre la posición alemana, esta vez por parte de la artillería estadounidense. En ese momento, Bayerlein pensó honestamente que había llegado su hora. Había luchado en el norte de África, en el frente oriental y en Francia, pero nada lo había preparado para esto. Los 3 días de Saint-Lô, dijo, fueron los peores que he experimentado. Todo lo que había antes parecía haberse desvanecido. En la línea de frente, las bajas fueron considerables. 1000 hombres, 25 carros de combate y 10 cañones de asalto, que equivalían a 2/3 de toda la fuerza de combate de la unidad, así como todo un regimiento de paracaidistas que fue aniquilado a efectos prácticos. Todo el entorno parecía un paisaje lunar, dijo. Todo estaba quemado y destruido. Imposible traer un vehículo a reparar los dañados. Los sobrevivientes estaban como si hubieran perdido el juicio y no servían para el combate. Los hombres deambulaban trastornados. Literalmente, la experiencia los había hecho enloquecer. Hay que indicar que le arrojaron el equivalente a 1/3 de la bomba de Hiroshima, en una franja minúscula de terreno. Cuando el bombardeo finalizó, la infantería y los carros de combate estadounidense comenzaron a avanzar, abriéndose camino a través de un paisaje lleno de cicatrices. Lo que encontraron fue indescriptible. Había muertos alemanes por doquier, al igual que heridos, la mayoría de los cuales se rindieron sin combatir. A partir de aquí, los restos de la Panzerlehr se replegaron hacia el sur mientras combatían, aunque ya no representaron una unidad de combate a tener en cuenta para los estadounidenses. Y bien, así fue como la Panzerlehr fue aniquilada en Normandía. Si bien luego se recuperó y volvió a participar en la batalla de las Ardenas, la mayoría de veteranos e instructores cayeron aquí. Si queréis continuar analizando cómo fueron las divisiones de élite del ejército alemán, os dejo en la descripción un programa con Carlos Caballero Jurado en el que lo analizamos. Un saludo a todos y, como siempre digo, nos vemos en el próximo programa. Hasta pronto.